Hola, buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo de Endos Buenas Notas. Les enviamos un cordial saludo a todos los doctores que nos acompañan en esta noche. Mi nombre es Luis Ruiz y seré su moderador durante esta sesión en línea. Buenas tardes, me presento, yo soy Maite Avendaño, también seré su moderador en esta sesión. De mi parte también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica, que tiene como un objetivo común y es disfrutar con pasión de la endodoncia. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Escobar desde Paraguay y el tema del cual nos va a hablar es retratamiento en endodoncia. Tips para una reintervención exitosa sin estrés. A continuación voy a leer el resumen curricular de la doctora. Es especialista en endodoncia de Uninga Bauru de Sao Paulo, Brasil. Máster en endodoncia de Sao Leopoldo Mandic Campiñas, Sao Paulo, Brasil. Actualmente está realizando su doctorado en endodoncia en Ford en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es coordinadora de la especialidad en endodoncia ENDOEFA en el Instituto ECO Asunción, Paraguay. Y su práctica clínica privada es netamente endodóntica. A todos los participantes que están en la transmisión de Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios y dudas. Al final, daremos lectura a las preguntas para que la doctora pueda responder. Doctora, bienvenida sea y comenzamos. Hola a todos, muchas gracias. Un gustazo estar compartiendo con ustedes. No nos podemos ver todos, así que van a estar acá nuestros super moderadores avisándome cualquier cosita, si es que quieren que hable un poco más lento, porque siempre a veces por más que hablamos todos español, cada uno tiene un poco su tono, así que bueno, voy a empezar a compartir. Ahí espero me avisen si es que no llegan a ver algo. Bueno, el tema de hoy es retratamiento en endodoncia, tips para una reintervención exitosa y sin estrés. Ya me presentaron, para los que no me conocen, les cuento un poquitito. A mí me conocen todos acá como la doctora Patti. Antes que nada, ahora soy como cualquier otra persona, tengo una familia, esta es mi familia, que es la que me apoya en todo, gracias a eso es mi motor de todos los días. Esta es una foto de una Semana Santa de unos años cuando todavía podíamos aglomerarnos. Es algo típico de acá de Paraguay. Se llama Tañarandú. Y es el camino al cielo, se dice. Es como una procesión que se suele hacer en Semana Santa en una de las ciudades del interior, donde nos sentimos partícipes todos los de Paraguay. Si pueden ver ahí, esas imágenes son hechas por un artista, el artista Coqui Ruiz, que todos mandamos rosarios, semillas, y él hace estas obras de arte, como ven ahí, esa imagen hecha con rosarios de todos, esas imágenes con semillas, hasta que se hace un altar que pueden ver que es todo hecho de maíz, de limones, de semillas que todos en el país vamos enviando con deseos para esta Semana Santa. Así que cuando podamos aglomerarnos, están todos invitados a venir a vivir esta experiencia que realmente es única que se hace acá en Paraguay. La endodoncia, yo siempre digo, me dio otra familia, que es mi familia, porque son familias realmente, todos los amigos que en diferentes congresos estuvimos encontrándonos, y que es una de las cosas que más extrañamos, pero agradezco esta invitación porque de una u otra forma estamos conectados, y ya la gente me escribía antes de comenzar a qué hora es tu conferencia, dónde nos vemos. Entonces uno se ve unido en cierta forma, ya sea virtual o no. También habían dicho, yo enseño, es otra de mis pasiones, ¿verdad? Que me gusta la endodoncia. En el Instituto ECO, acá en Paraguay, tenemos grupos de especialidad, grupos de actualización, cursos de endodoncia. Estos son algunas de las fotos de lo que hacemos en estos cursos. Ya nos ven ahí arriba ya con los grupos con los equipos de EPI, ya incluso para los teóricos. Ahora estuvimos ya un tiempo de vuelta, ahora estamos en cuarentena.
Pero bueno, se hace lo que se puede del modo virtual. Este es nuestro equipo de trabajo, somos el equipo de EndoEFA, pueden vernos a veces en las redes, algunos de nuestros cursos que también siempre están invitados cuando quieran. Ellos son amigos del alma realmente y felices de que nos juntamos a abrir un curso tratando de ofrecer acá en Paraguay lo que también aprendimos en otros lugares, todos fuimos a estudiar afuera, entonces volvemos siempre con ganas de poder aportar algo. Y habían dicho también, después de mucho, para que vean que uno nunca termina de estudiar, ¿verdad? Después de 7 años que terminé, que formé mi familia, volví a hacer un doctorado, estoy en mi 4.º año, como habían dicho, y bueno, la pandemia me atajó acá para poder irme a defender, entonces en cualquier momento espero poder terminar ya esta etapa, y vamos a ver qué seguirá, ¿verdad? Porque uno no termina nunca de querer aprender, de acompañar lo que es la clínica con base científica, ¿verdad? De poder, ojalá eso podamos hacer pronto acá también en Paraguay. Bueno, ahora que ya más o menos me conocen, ¿verdad? Que siéntanse libres, ¿verdad? De escribirme cuando quieran. Vamos a hablar un poquitito de lo que es retratamiento. Yo voy a hablar una pequeña introducción, hablar un poco del diagnóstico, del plan de tratamiento y ver unos casos clínicos para ir compartiendo un poco de lo que hacemos el día a día, básicamente tratando de mostrar un poco lo que yo hago aquí en la clínica y que les pueda servir en algún momento, que puedan compartir, que les llame la atención o algo. Traté de juntar unos casos un poco interesantes que abarque lo que es retratamiento. La reintervención no quirúrgica se volvió un procedimiento de rutina en endodoncia. Realmente no es raro ver un retratamiento, para mí es casi como ver una pulpa vital, como ver un tratamiento que llega al consultorio. De cierta forma, no sé si porque mi tesis de maestría fue en retratamiento o porque es algo que veo muy a menudo, me encanta el retratamiento, no sé, lo tomo como un desafío a veces de mejorar, de alcanzar el objetivo de una terapia endodóntica, y aprendí muchísimo, cada vez uno aprende nuevas formas, sobre todo de templar el espíritu para alcanzar el éxito y de dominar esa ansiedad que a veces tenemos de terminar, de hacer algo que se hace largo para hacer algo bien. Siempre con el objetivo de, en este caso, curar una periodontitis apical, ya que hubo una persistencia en esa periodontitis y por una u otra razón esta continúa. Me gustaría comenzar y terminar después con la historia de este paciente de retratamiento que a veces nos saca, dice, porque como ya es algo de rutina, nosotros pensamos, bueno, vamos a retratar y va a funcionar, y a veces el paciente no piensa igual, ¿verdad? Este es un paciente que había venido a la clínica por una parte estética, o sea, él quería arreglarse de la estética, ni un diente, no estaba con dolor, no eran sus problemas los tratamientos de conducto. Sin embargo, me derivaron para que yo evalúe esos tratamientos de conducto que van a llevar unas restauraciones nuevas. A grandes rasgos, sin verle todavía al paciente, sin haber conversado, miro la panorámica y decido, de esos 6 tratamientos que podemos ver que tiene un central, un premolar, un molar arriba, 2 molares abajo y un premolar, decido retratar el central, el molar superior y el premolar de abajo, el premolar inferior. Observar los 2 molares, porque en la ficha el paciente había relatado, estaba anotado que él se había hecho un curetaje en apical hace unos 3 años. Bueno, entonces con ese intento que no tenía una radiografía previa, antes no sé cómo estaba eso, si estaba mejorando o no, son raíces con pernos metálicos, raíces finas, que yo al tratar de sacar podía debilitar mucho el diente, entonces opté por controlar. Cuando le explico al paciente lo que yo quería hacer, me dice, no, doctora, me dice, discúlpame, pero yo prefiero ponerme implantes. Y obviamente que mis ojos se quedaron cuadrados, creo, ¿verdad? Porque me sorprendió la respuesta, porque para mí era lo más obvio, bueno, vamos a retratar, comenzamos ahora. Y ahí me di cuenta que me dijo, ¿por qué? Porque discúlpame, doctora, pero me estás diciendo que de 6 tratamientos de conducto que tengo, vamos a retratar 3 y 2 vamos a controlar. O sea, 5 es como que están en duda. ¿Por qué ahora funcionaría y por qué no funcionó antes? Prefiero irme a algo seguro y me coloco un implante.
Entonces ahí comenzamos a debatir y era encontrar la forma de explicarle al paciente de por qué yo decidí que sí puedo mejorar eso y que voy a alcanzar el objetivo que antes no se pudo alcanzar sin quemarle, por así decir, al que hizo ese tratamiento anterior, sin explicar, sin encontrar una razón, ¿verdad? Porque yo no sé cómo estaba antes de cómo se hizo. Entonces, bueno, ahí es que empezamos la parte de por qué resultaría ahora y por qué no resultó antes. Entonces, hablar un poco del diagnóstico y de ver cuándo reintervenir. ¿Es necesario reintervenir cuando radiográficamente se ve una obturación precaria? ¿Qué garantía que con una reintervención vamos a mejorar la obturación anterior? Muchas veces, que ya me pasó, por eso le digo que a veces uno cree, ay sí, vamos a mejorar porque parece que está tan mal hecha que podemos hacer algo mejor y realmente no, un escalón que no podemos pasar, vemos complicaciones en el momento y al final la endodoncia, o sea, el retratamiento queda igual que como estaba antes. Entonces, tener un poco en cuenta eso. ¿Vale la pena sacrificar diente, restauración para lograr el acceso a los conductos? ¿Cuál es el porcentaje de éxito que tenemos al realizar una reintervención en un tratamiento que no sabemos la causa del fracaso? ¿Cómo le explicamos al paciente eso y cómo le explicamos el pronóstico? Porque no tenemos una bola mágica que nos diga que realmente eso va a funcionar y que eso va, el paciente va a tener lo que él está buscando, ¿verdad? Esos resultados. Entonces es muy importante hacer una buena selección del caso y de acuerdo a eso ver el plan de tratamiento. ¿Qué es lo que dice la literatura? Sí, la literatura nos habla de altos porcentajes en retratamiento, desde un 40-87, que bueno, 40 podemos decir bajo, pero es un 87% en el 2004. Hay casos que hablaban que la cirugía tenía más alto porcentaje a los 2 a 4 años y un retratamiento, sin embargo, más bajo, pero a los 4 o 6 años se invertía y el retratamiento alcanzaba un mayor porcentaje comparado a la cirugía. Varios artículos que hablan que retratamientos en múltiples sesiones curaron en un 85% y el 92% permanecen asintomáticos y funcionales. Entonces hay literatura, hay abundante para poder justificar que el retratamiento es válido, que podemos obtener porcentajes, sobre todo como la endodoncia cambió. Yo siempre digo que a veces la endodoncia, me siento vieja a veces al querer decir esto, pero realmente era una endodoncia muchas veces que antes se creía que limpiando, limando más las paredes se conseguía la desinfección. Y hoy en día buscamos instrumentar solamente para que el líquido o la solución irrigadora alcance los lugares donde podamos limpiar. O sea, son enfoques diferentes tal vez de los que vamos teniendo. Tal vez antes se enseñaba que habían 3 conductos en el molar superior y a veces 4. Hoy enseñamos hay 4 conductos y a veces 3. Entonces como que esa endodoncia, gracias a los avances tecnológicos, a las tomografías, a estudios en 3D, vimos nuevas, o sea, mejor la anatomía tal vez que las técnicas anteriores, entonces tenemos mejores resultados y hay tratamientos que fueron hechos hace mucho tiempo que podemos mejorarlos. Así como también es el tema, sin querer decir, ¿verdad? Pero que no es lo mismo de repente que haga alguien que hace muchísimo tiempo un especialista en endodoncia un tratamiento de conducto que haga tal vez el clínico general que hizo 1 o 2 tratamientos, ¿verdad? O sea, acá en Paraguay hay mucha gente que de repente hace todos los dientes, pero no hace molares, deja para el especialista. Entonces hay muchos factores, ¿verdad? Que tenemos en cuenta a la hora de hablar o de decir qué es el éxito o fracaso o por qué eso se llegó a un retratamiento. Entonces, lo primero que hacemos es el diagnóstico. Existen varias formas de tratar una enfermedad, sin embargo, existe un solo diagnóstico correcto. Y las herramientas son útiles si sabemos cómo usarlas. Para eso, entonces, tenemos un plan de trabajo. Para ese plan de trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores. Desde los hallazgos objetivos, como serían la inspección clínica, la historia clínica, esa inspección radiográfica minuciosa, la información subjetiva, lo que nos cuenta el paciente o lo que se acuerda o lo que en su cabeza significa eso, y nosotros tratar de unirlo con esos hallazgos objetivos.
Relacionados al paciente, a veces nosotros también tenemos que conocerle a ese paciente y ser un poco psicólogos, como yo digo, ¿verdad? Un paciente con miedo, un paciente que tuvo una mala experiencia, un paciente que es el que busca todo en Google, que es medio paranoico. Entonces nosotros para poder tranquilizarlo y abordar ese caso. Relacionados al operador, a nosotros, no es solo en cuanto a habilidades, a herramientas, sino también nosotros somos humanos, tenemos un mal día. Es un día que tal vez hoy no tenemos que hacer endodoncia. Los aspectos económicos, ¿qué abarca llevar, hacer una nueva corona, hacer un nuevo perno? ¿Cuál es el pronóstico? Si realmente vale la pena eso o ir a algo un poco más radical, porque por más que somos especialistas y queremos salvar dientes, es un aspecto que no podemos dejar de lado. En artículos científicos, basarnos también un poco en lo que es predictivo, en algo que nos soporte a lo que estamos haciendo y no hacer algo solamente empírico. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros ver radiografías anteriores, el tiempo que transcurrió desde ese tratamiento previo, síntomas que tuvo durante el pasado, quién fue el operador, tal vez poder entrar en contacto con él, síntomas actuales, si se puede restaurar o no eso, la condición periodontal, la anatomía, si son conductos no encontrados, la forma de esos conductos, si presentan un desafío, obturación, la longitud, la condensación de ese material, tipo de material, esto es tereré, por si acaso, estoy hidratándome un poco. Factores que podrían reducir el éxito de las complicaciones, perforaciones, instrumentos fracturados, escalones, una reabsorción. Y todo eso nos lleva a hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento para poder sacar un pronóstico. Yo siempre digo que este diagnóstico es un diagnóstico y un plan de tratamiento presuntivo, por así decirlo. Es antes de que nosotros realmente abramos ese diente. Es con toda la historia y toda la idea que nosotros, la información que nosotros tenemos y con lo que está tanto en nuestra cabeza, en nuestras herramientas que podemos abordar ese caso. También tener en cuenta, obviamente, el diagnóstico diferencial. Si bien generalmente es al revés, pacientes fueron tratados primero como neuralgia, como una disfunción temporomandibular, como otra cosa, y al final era un diente endodonciado, puede también ocurrir que sea solamente un trauma oclusal, un dolor periodontal, tal vez una fisura o una fractura en un diente, y sea derivado para abordar, ¿verdad?, qué es lo que pasa con ese diente tratado endodónticamente. Entonces nosotros tenemos en ese plan de tratamiento diferentes opciones. Vemos ese diente tratado endodónticamente, lo ideal es hacer un examen clínico, radiográfico, y hoy en día yo diría que para los retratamientos indicaría volumétrico, o sea, una tomografía en casos que se puedan. Y ahí evaluar, vamos a hablar ahora, por así decirlo, de fracaso o éxito. Si es que tenemos éxito, evaluamos la obturación. Si está satisfactoria, directamente sin tratamiento. Si vamos a esa obturación no está tan satisfactoria, vemos si es que hay o no una necesidad de una restauración final. Si no, se va a cambiar la restauración, no hay necesidad, acompañamos, hacemos un seguimiento a esa obturación que no está tan satisfactoria. Si hay necesidad de un cambio de restauración, ahí vemos las consideraciones de hacer un retratamiento, si es que vamos a hacer un seguimiento por algún X motivo, un perno muy grande, una restauración muy grande, o hacemos directamente una cirugía o un reimplante. Eso serían las consideraciones dependiendo al caso. Si fuera que fue un fracaso, vemos, obviamente, si no es restaurable, vamos a optar por la extracción. No vale la pena, como yo le digo, a veces te puedo cobrar, te puedo hacer el conducto, pero este diente no se va a poder restaurar. Entonces vamos a una extracción. Si es restaurable, vamos si es que hay o no acceso a los conductos. Si es posible, nos vamos a las consideraciones de retratar, hacer un seguimiento, una cirugía o un reimplante. Y si es imposible, podemos optar por una endoguía, una cirugía, un reimplante o una extracción. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos viendo cuál es la opción que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a toda esa información que yo les hablé también, del aspecto económico, del aspecto del paciente, de la información que nosotros tenemos, de las radiografías previas, análisis, etcétera, de ese caso. Y ahí hacemos ciertos pasos. Vamos para esa planificación, nosotros le podemos explicar al paciente, vamos a hacer esto, hacer la remoción de la corona, hacer el acceso a los conductos, la localización, remoción de la obturación, instrumentación, obturación.
yo le diría que yo no me adelanto a decirle al paciente ya el plan de tratamiento cuando es un retratamiento cuando es un retratamiento o una reintervención. Preferiría abrir ese diente, ver cómo está clínicamente y ahí evaluar con el paciente qué es lo que queda de estructura remanente, cómo está ese diente, si hay una fisura, una carie, si hay algo abajo o no. Y les cuento por qué. Este es un caso que a mí me gusta también compartir, ya es viejito, pero es un caso que había llegado, yo un día, ¿verdad? Llega un paciente, está con dolor, y yo dije, bueno, genial. Llega, veo un mega bloque de ionómero colocado ahí, sin anatomía, sin nada proclusal, y esta es la radiografía. Entonces yo me siento al paciente, ¿verdad? Como llega uno que otro día, y le digo, bueno, vamos a retratar, esto es muy fácil, ¿verdad? Hay conductos que no están tratados, vamos a hacer el tratamiento, se llama una reintervención, vamos a sacar lo que hay, vamos a volver a hacer, todo fantástico, hasta que empiezo a remover esa restauración, y me encuentro con esto. Sorpresa, ¿verdad? Y ahí, muchas veces cambia el panorama, ¿verdad? O sea, ahí yo le digo al paciente, todo lo que te dije, olvídate porque no tenemos que ir a una extracción. Lastimosamente hay una fractura que por más que yo le pueda mostrar, le pueda ver, muchas veces el paciente, ya me contaron colegas y otras veces, ¿verdad? Que el paciente a veces dice, no, pero ¿por qué no me dijo antes? Íbamos a retratar, cambió el panorama, yo estaba con unas expectativas, yo creo que el doctor hizo mucha fuerza, desgastó de más, o hay diferentes opiniones. Entonces, la radiografía es un auxiliar, no nos adelantemos a esa inspección clínica, remover toda esa restauración antigua porque no sabemos qué hay debajo, y ahí vemos. Ahí decidimos, o sea, le comunicamos al paciente cuál sería el plan de tratamiento. Bueno, sí, vamos a abrir, efectivamente podemos hacer un retratamiento, acá encontramos una restauración que hay que remover, hay que hacer un provisorio, hay que hacer una elevación de margen, no sé, ahora dependiendo del caso. En el acceso endodóntico en un retratamiento, no hay un capítulo que hable de un acceso endodóntico durante el retratamiento, no es como un acceso en endodoncia, en que abrimos de una forma hermosa, bonita, que está el diente, por más que igual nunca llega el diente tampoco tan íntegro y sano. Nosotros tenemos que remover toda la restauración anterior. Yo soy partidaria de remover toda esa restauración, hacer un acceso en retratamiento. Esa remoción de la restauración antigua nos puede llevar a dejar a veces parte de esa restauración explicándole al paciente tal vez por conveniencia, para aislar, de repente que nuestro hipoclorito no filtre, no sea más fácil, pero también puede ser que necesite un provisorio, necesitamos una elevación de margen, aumento de corona, que hay que conversarlo con el paciente, entonces, y nosotros también estar preparados para realizarlo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso a la hora de planificarlo. Hay varios artículos, yo me apoyo más en estos de Abbott, que asimismo creo que coincido en remover la restauración anterior en busca de fisuras, caries, microfiltración, rebordes o cúspides que puedan estar fracturadas. Y ahí nosotros hacer, porque no es lo mismo que yo abra y en la segunda sesión, cuando remuevo todo eso, o me sale ese pedazo que estaba roto y yo no lo había dado cuenta porque no lo removí, se despegó en otra sesión. Entonces soy partidaria de remover toda esa restauración. Y ahí vemos lo que sería, que yo les decía, no hablamos más hoy en día de fracaso en endodoncia o en un tratamiento primario, sino hablamos más de una etiología de las infecciones persistentes. Hoy no hablamos de fracaso, sino una periodontitis apical post-tratamiento. Esa periodontitis apical post-tratamiento puede ser emergente después del tratamiento, puede ser persistente a pesar del tratamiento, o puede ser recurrente, que curó y bueno, después de un tiempo volvió a aparecer. Esas etiologías, dependiendo del tiempo en que la bacteria entra al conducto, puede ser persistente, que es el momento que no se consiguió controlar o eliminar, o secundaria, que no estaban en ese momento y luego fueron introducidas. Entonces, básicamente, en la parte de diagnóstico, o de yo buscar una solución, por así decirlo, yo trato de no encasillar, pero más o menos encasillar en una de estas opciones para yo buscar las soluciones. Puede ser una o dos, ¿verdad? El mayor porcentaje, ¿verdad?, de fracaso o de esta enfermedad post-tratamiento de una periodontitis persistente es la infección intrarradicular.
Esa puede deberse a una falta de control de la desinfección, puede ser a microfiltración, a procedimientos iatrogénicos, etc. Puede ser una infección extrarradicular, puede ser un quiste radicular o una reacción a cuerpo extraño. Entonces lo que yo trato es de encasillar en una de estas etiologías para buscar una solución. Y de acuerdo a eso, entonces, ¿qué es lo que yo hago? A mí me gusta comparar mucho con lo que es pintar. No es que pinto tampoco mucho, pero sí ya me pasó también que cuando me mudé a mi casa quise pintar encima de lo que había y se me cayó la pared encima y dije, bueno, evidentemente tengo que interiorizarme porque acá acaban de hacerme, ¿verdad? La gran escuelita. Entonces es remover todos los enchufes, es eliminar las capas antiguas, sacar esa mugre, lavar, proteger bordes, elementos de construcción, eliminar irregularidades, lijar el muro, impermeabilizar ese muro y preparar para pintar. O sea, básicamente son muchos pasos, no es solo pintar. Y lo mismo pasa cuando es un retratamiento. No es solamente, bueno, vamos a sacar todo y volvemos a cerrar, sino que nosotros removemos una restauración, ya sea grona, ya sea perno, ya sea una simple resina, eliminamos toda la gutapercha, el material de obturación anterior, tapamos esas perforaciones, eliminamos interferencias, conductos, llegamos a la longitud de trabajo, conseguimos patencia, instrumentamos y hacemos una desinfección para luego obturar. Entonces, básicamente es una reintervención. Bueno, ahora se vuelve un poco más divertido, ¿verdad? Por ejemplo, estos casos, ¿verdad? Que llegan, ella es una paciente que llegó por dolor y me habían derivado para que evalúe una posible fractura. Ella estaba con un absceso, que pueden ver ahí que estaba, ya no llegaba a tener fístula, pero estaba con mucho dolor. Evaluamos, esa es la restauración que cuando ella llegó y esa es la radiografía que sacamos. Al nosotros evaluar, yo tengo acceso en la clínica, nosotros tenemos un tomógrafo, entonces puedo incluir incluso dentro del tratamiento porque a mí me ayuda a la planificación. Entonces acá yo puedo ver, si pueden observar, porque acá no sé cómo señalar, ahí podemos ver ya que es el cuarto conducto, que es, a mí me llega, yo digo, o sea, yo cuando vi la radiografía yo le dije a ella, acá no es fractura, yo estoy casi segura, te puedo decir, que ya me adelanté una vez más porque soy ansiosa, de decirle es el cuarto conducto, pero vamos a cerrar todos los pasos que les había dicho, de abrir, de ver qué hay, de ver con la tomografía, de planificar. Entonces, básicamente, esta es la tomografía. Este es un software 3D Endo, a mí me encanta, me es súper fácil de utilizar, no uso ni siquiera muchos filtros, porque como les dije, a veces no tengo el tiempo de sentarme y hacer muchos filtros y poder hacer, ojalá que en otra vida pueda aprender más de los campos de la tomografía, pero sí me ayuda a trabajar y a tener una idea de planificar mis casos. Acá podemos ver el primer molar, señalamos ahí, vemos que la membrana incluso está engrosada, la membrana sinusal, vemos el proceso en la raíz mesial, yo puedo seleccionar solamente el diente para ir trabajando, ahí ya ubico dónde estaría el cuarto conducto, los conductos palatinos, los otros conductos, la entrada coronaria, dónde termina ese conducto en apical, para tener una idea, voy centrando ese conducto para ver cuánto también de dentina tengo alrededor, para ver qué instrumento voy a usar para no debilitar tanto las paredes. Voy evaluando cada conducto, viendo tanto curvatura, longitud, puedo ver diferentes herramientas realmente con este software. Puedo hacer claridad e ir viendo esos 4 conductos, puedo ver también la cavidad de acceso que voy a hacer, de repente hacia dónde, de acuerdo a las limas que voy a instrumentar, dónde voy a colocarlas, cuál es la lima que va a tener más, ejerce más presión en ciertos lados para tratar de que no trabaje tanto, ver longitud de trabajo, ver qué limas voy a usar y ver cuánto de dentina está desgastando. Entonces realmente es un software que yo también puedo ir guardando las imágenes a medida que voy viendo y mostrarle al paciente como un informe o al que me deriva el caso, ¿verdad? Entonces poder compartir justamente este tipo de información a mí me encanta este software, les recomiendo, entonces guardamos ahí el informe y como PDF y le podemos compartir.
Entonces, una vez que yo veo, como les dije, la tomografía me es una ayuda en casos de retratamiento. Este es un artículo muy interesante para ver cómo varía el tratamiento antes y después de ver una tomografía computarizada, en cuanto a endodoncistas y en cuanto a clínicos generales. Cómo cambia al nosotros ver. Tal vez íbamos a hacer un 51% endodoncistas, un retratamiento no quirúrgico, y después de ver la tomografía nos damos cuenta que hay partes que no vamos a acceder, que es más complicado, entonces disminuye a un 38%. Caso que vamos a hacer una cirugía periapical de 33 tal vez, no, vamos a hacer un 34, aumentó porque vemos que hay. Incluso la extracción o el reimplante intencional aumenta, porque tal vez no vamos a hacer tanta cirugía, vamos a hacer mejor un reimplante, porque ahí vemos cosas que no estamos viendo antes. Entonces, realmente la planificación antes y después de ver una tomografía muchas veces varía. Entonces es una ayuda para mí sumamente importante y válida en casos de retratamiento. Entonces ahí hacemos la planificación. A mí mi problema, entonces yo me estaba dando cuenta y casi siempre llega ese cuarto conducto, que obviamente es el causante de todo el estrés que está pasando. Entonces yo directamente me voy al problema, que ahí el problema entonces sería nuestro cuarto conducto. Ahí le encuentro, desgasto un poco, veo la zona con unas puntas de ultrasonido, me centro en encontrar el problema, remuevo esas puntas y ahí puedo ver cómo ya apenas puedo limpiar, ya empieza a drenar la pus que está haciendo que el paciente ahora esté con esa molestia, esa pus que busca dónde salir, ¿verdad? Entonces, esto para mí es el día a día de los retratamientos, o sea, veo muchísimo. Entonces ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo ya encontré, instrumenté todo ese cuarto conducto, veo todo, después tengo que remover la gutapercha de los otros conductos. Esa gutapercha puedo remover de la técnica clásica con limas manuales. Me gusta usar primero siempre una punta de ultrasonido para reblandecer esa gutapercha y después, si uso limas manuales, una lima K con Gestron intercaladas, en mínimo una 25, 30 o 35. Puedo usar limas rotatorias especialmente diseñadas para remover gutapercha. Después está la parte de reinstrumentación. Estamos hablando de remover gutapercha, que podrían ser la de Race, la de ProTaper, pueden ser la M2 para retratamiento, las de Comet o la Remover de la Coltene de la Micromega. Entonces, cualquiera de estas que tienen sus diferentes protocolos, podemos usar para remover gutapercha. Mi tesis fue de esto, de comparar diferentes sistemas en cuanto a tiempo, en cuanto a limpieza, en cuanto a extrusión. No hay mucha diferencia, todas son eficaces. Otra de las formas de remover esa gutapercha puede ser con puntas de ultrasonido. Están para todos los gustos. La de Satelec tiene un kit para retratamiento. Están las de Helse, que tienen varias puntas, como la HeatSonic, la ClearSonic, la FlatSonic, que son para retratamiento, que nos ayudan sobre todo a remover de repente de las paredes, reblandecer. Realmente yo la técnica que uso a veces es un poco híbrida y uso mucho ultrasonido para remover esa gutapercha. Como pueden ver, esta es una ClearSonic Black, que ayuda mucho cuando trabajamos con microscopía porque no refleja tanto la luz y nos ayuda a que se engancha la gutapercha ahí perfecta, sale, o sea, da gusto ver, como pueden ver ahí sacamos, entonces vamos sacando toda esa gutapercha, reblandeciendo para después entrar con la técnica que ustedes quieran, manual, como les dije, las propiamente diseñadas. También podemos sacar con sistemas reciprocantes, me encanta. Uso mucho la Primary de la Way One Gold hoy en día, ¿verdad? Podemos usar Reciproc, podemos usar, son sistemas que después de recalentadas con gutapercha, remueven muchísima gutapercha. Entonces nosotros removemos esa gutapercha, incluso acá hay un perno de fibra, y esa pus, incluso de ese contenido purulento, sigue saliendo del cuarto conducto, ya un poco sanguinolento, seguimos lavando, drenando, irrigando muchísimo. Entonces vemos ahí, yo saqué incluso antes de remover toda, o sea, es la radiografía inicial. La segunda es directamente, yo sin remover la obturación previa, me fui directo a sacar una con el cuarto conducto, una lima que llega hasta ahí. Después saqué toda la obturación de los otros conductos, medicamos ahí con un hidróxido de calcio para la siguiente sesión
obturar, ahí ya está con la obturación y la restauración final que tratamos de hacer en la misma sesión. Entonces, el diente en 2 sesiones está 0 km, por así decirlo. Encontramos el problema, entonces vemos que pueden ser iatrogénico que se quedó, un conducto sin instrumentar y hubo una infección intrarradicular. Entonces nosotros buscamos el problema y la solución a ese problema. Otro caso es súper similar, porque digo, este es mi pan de cada día, como yo le digo, ahora los retratamientos. Este es un paciente también que estaba con mucho dolor, llegó al consultorio, hace su radiografía previa, vemos que tenía un perno atornillado ahí gigante, entonces empezamos a destacar esa masa hasta dejar descubierto el perno. Uno de los pernos más fáciles de remover son los pernos rosqueables, o sea, atornillados, porque nosotros lo que hacemos es básicamente con el ultrasonido desgastar la masa alrededor y después vamos girando, destornillando ese perno. Vamos, yo intercalo agua sin agua más por el microscopio, por el tema de la visión, ¿verdad? Entonces, ahí una vez que ya está flojo, ahí nosotros sacamos. En este caso, obviamente, no me fui directo al cuarto conducto, tengo la tomografía del paciente, igual que el otro caso, ahora ya había visto que era el cuarto, solo que acá tengo un impedimento que es el perno y el núcleo de resina. Entonces nos vamos primero a ese, una vez que sacamos, ahí me voy a ese cuarto conducto, antes de remover toda la gutapercha, los otros, y lo mismo, empieza a salir ya la pus de ese conducto. O sea, estos casos yo le podría hablar hoy toda la noche también, porque tengo muchísimos casos y me encanta porque yo digo, nadie va a creer que un cuarto conducto sea, a veces sea capaz de hacer de tanta infección, ¿verdad? Sin embargo, es el día a día. Entonces, una vez que terminamos, limpiamos todo y medicamos con hidróxido de calcio para la siguiente vez, porque ahí no conseguimos ahora una desinfección. Realmente medicamos porque hay un contenido purulento que yo no consigo a veces controlar, secar, o sea, hasta hay un exudado continuo. Entonces medicamos para la siguiente sesión obturar y también tratar de colocar en lo posible, hoy con el CAD-CAM, que trabaja, ya habrán escuchado, los que no me conocen, mi marido trabaja mucho con el CAD-CAM, y tratamos de hacerlo en la siguiente sesión ya, para que el paciente esté con la restauración final. Entonces, básicamente ahí el mismo problema, entonces resolvimos. Hay muchísima literatura que habla justamente y sospenda que uno de los mayores porcentajes de fracaso que todavía encontramos son esos cuartos conductos olvidados, ¿verdad? Que se quedan y que pasan el día a día. Uno de los tips, de repente, o algunos de los tips para encontrar, ahí, sería la tomografía, ¿verdad? Evaluar la presencia de la forma, dónde estaría. Ayuda a identificar muchas veces el endopen, que colocamos una lima cuando toda la mano no entra a veces en la boca del paciente para poder ver. Tenemos que mover la goma, introducir de una forma. Entonces con magnificación no nos tapa nuestra mano y podemos trabajarlo, ¿verdad? Otro de los casos, entonces vamos viendo así casos y viendo cuáles son el problema, o sea, cuál era el problema, cuál sería la etiología en este caso y cuál sería la solución, ¿verdad? O sea, casos como este, o sea, nos llegó un caso, obviamente la restauración precaria, totalmente contaminada, una microinfiltración, hay que remover todo. Entonces, removemos todo ese material, colocamos una medicación en intraconducto. Arriba del hidróxido de calcio, a mí me gusta colocar una barrera, ese es un LC Block de una resina azul de repente, y arriba un provisorio o un IDRM, un coltosol, para que si se cae esté por lo menos ahí resguardada nuestra parte de medicación para la siguiente vez obturar. En estos casos yo medico realmente porque está muy cochino ahora el diente, o sea, hay mucha puja, hay mucha, o sea, la desinfección, yo creo que lo haría mejor con ayuda de una medicación y con la ayuda de 2 sesiones para conseguir esa medicación y poder justamente eliminar esos microorganismos que o persistieron o que están ahí, ¿verdad?, durante todo ese tiempo. Entonces, la infección intraradicular y una microfiltración. O sea, nosotros ahí entonces lo que tenemos que hacer es sellar lo antes posible
y restaurar ese diente para que no vuelva a ocurrir y obviamente controlar esa infección. Sabemos que las pastas provisorias no son, todas filtran en un tiempo, entonces que el paciente a veces se olvida, más ahora con pandemia tenemos que tratar de hacer más que nunca en una sesión porque el paciente no puede volver muchas veces, cada vez es más difícil. Entonces hay un montón de artículos, nosotros estamos hablando mucho de lo que es sesión única, incluso con la restauración, porque estamos trabajando ahora con la tecnología de lo que es el CAD-CAM, incluso si no es CAD-CAM, se puede, ¿verdad?, hacer una restauración, por lo menos hay un piso con resina para que no esté protegida nuestra endodoncia. Ese sería otro capítulo que seguro que ya habré hablado, algunos ya me escucharon de lo que es, ¿verdad?, redefiniendo endodoncia en sesión única, la importancia de lo que son las coronas, la restauración final de ese diente para el éxito de nuestro tratamiento, porque esta es la verdad que nos llega. O cuando terminan los cursos, a veces yo digo, tenemos que empezar a cambiar, a no mandar más estos eugenatos que nos llegan a veces así, ¿verdad?, sin anatomía, sin forma, que después vienen ya fracturados, vienen todos filtrados. Entonces, de repente, cambiar, por más que en yo le pongo al paciente a veces, ¿verdad?, que esa endodoncia no está terminada, hasta están negritas ahí, hasta si viene el tratamiento cuando se está terminado, el diente deberá ser reconstruido y protegido para que la pieza nuevamente esté funcional y a la vez el blindaje del tratamiento realizado. O sea, es importante y yo les doy la indicación, les explico la importancia. Entonces, tratar de solucionar eso. ¿Cómo podemos solucionar? Por ejemplo, nos llega un caso así, entonces yo ya con esta nueva filosofía trato de ver cómo puedo hacer que evitar esa microfiltración, evitar que eso no funcione, que eso no fracase. Entonces acá tenemos que remover obviamente la corona, removemos el perno, hacer un retratamiento. Vemos ahí, entonces al abrir, fíjense el panorama, acá yo tengo una calcificación prácticamente, o sea, una piedra, ¿verdad?, que estuvo ahí, que nunca se limpió, que tapaba uno de los conductos, o sea, una de las partes, entonces estaba ahí más o menos limpio, abajo de eso había gutapercha, estaba el perno, entonces limpiamos todo eso, o sea, una súper desinfección, tratamos cuando yo creo, ¿verdad?, que esa desinfección fue suficiente. No colocó una medicación intracanal cuando no hubo pus, no supuró, está asintomático. Yo conseguí ver más o menos que está limpio, creo que está hoy, que conseguí eso, entonces yo obturo en la misma sesión y en la misma sesión trato de colocar el perno, que fue una discusión de muchos años para los que saben, porque mi marido hace operatoria, entonces yo siempre quería tirarle a él que él nomás haga la parte del perno, la parte de restauración, pero bueno, finalmente, si yo enseño también eso en el curso que hacemos restauraciones, eso, aprendimos a hacer una técnica fácil, que funcione para colocar pernos y hacer ese muñón en la misma sesión. Yo uso sistema Parapod, Fiber, que es un sistema súper sencillo, con el cemento solo SEM, no es nada complicado, es un paso, o sea, realmente no es como antes que tenía que pensar en miles de cosas, entonces va a ser en otra sesión si quieren hablar para no extenderme porque no es el foco de esta, pero hicimos eso en la misma sesión y después hacemos un provisorio de acrílico encima. Esas restauraciones provisionales deben satisfacer los requisitos de protección, en este caso dental, ¿verdad?, estabilidad posicional, función oclusal, capacidad de limpieza, precisión de los márgenes, resistencia al desgaste, resistencia a la estética y cumplir la función crítica de proporcionar una plantilla para la restauración final. Entonces, ese es otro de los temas, ¿verdad?, redefiniendo sesión única de cuándo poner un eugenato, cuándo hacer una protección de cúspides y hacer un provisorio de acrílico, que tenemos que estar habilitados a saber hacer un provisorio, que yo odio. Por suerte tengo una de las asistentes, Lourdes, Gilly, gracias a ellas que me ayudan y me salvan siempre, Juanqui, todos los que me ayudan cuando hago provisorios para que yo pueda hacer la parte de conducto en la clínica. Entonces, básicamente es tratar de restaurar en la misma sesión cuando se pueda, o por lo menos hacer un blindaje coronario. También es poco, pero llegan casos de conos de plata. Acá por lo menos es muy poco, realmente no serán muchos los casos que se ven. Removemos, en este caso, bueno, porque había una caries abajo, había que cambiar toda la corona, entonces removimos toda esa corona.
no íbamos a usar esa corona, entonces directamente la partimos, sacamos, vemos ahí una mugre abajo, ¿verdad? Toda una filtración. A mí me gusta sacar los conos de plata no con ultrasonido, porque a veces el ultrasonido se tarda mucho y es con mucho cuidado porque se pueden romper los conos porque son un material es muy frágil. Entonces me gusta estirar con una pinza. Esta pinza, así como estos foros que seguro, bueno, vamos a compartir tips en un foro que era el foro brasilero de endodoncia, yo había preguntado cómo saco un cono de plata que se me rompió justamente al tratar de sacar con ultrasonido, y el doctor Ruiz Atú de San Paulo me mandó por correo, por courier, esta pinza que hasta ahora tengo, gracias doctor Ruiz, porque hasta ahora está en mi cajón y es mi mejor pinza para remover conos de plata. Fue un regalo directamente así enviado, que le dije al paciente para que vaya a llegar por correo, y gracias a eso desde ahí saco más con esta pinza esos conos de plata, para luego hacer lo mismo, una desinfección, un control, una limpieza. Medicamos cuando está así muy contaminado, les digo, me gusta medicar una vez con hidróxido de calcio para luego hacer la obturación. Removemos entonces coronas cuando no vamos a usar, podemos obviamente partirlas por adelante si es que vamos a usar, muchas veces abrimos por atrás para reutilizar esa corona, sacamos con una alegra o separamos esa, y ahí nos queda el perno. Para remover el perno existen diferentes herramientas, es la que a ustedes les guste, ¿verdad? O lo hayan probado. Ahí. Pueden ser con fresas, por desgaste, puede ser con ultrasonido, puntas de endodoncia, puede ser por tracción, con los sistemas de tracción, o pueden ser pernos de fibra, en algunos casos con la endoguía. Entonces, dependiendo del caso y de lo que tengan, pueden usar cualquiera de estas herramientas. Por ejemplo, si son pernos metálicos como estos, este otro caso de un cuarto conducto, les digo que entonces sacamos ese perno, encontramos ahí el cuarto conducto que está bajo ese perno, desgastamos con una transmetálica hasta que quede una forma cónica. Cuando queda cónica, con una fresa, con una punta de ultrasonido desgastamos la línea de unión, y ahí o con el ultrasonido por la vibración sacan, o directamente con una pinza estiran sin hacer palanca, o sea, vamos a ir hacia abajo, en este caso que era un molar superior, traccionan y directamente sale ese perno. Casos como estos, tratamos igual de hacer en una sesión. Por ejemplo, este es un caso de una paciente que me habían derivado para hacer un retratamiento. Entonces, sacamos la corona, sacamos el perno, encontramos el segundo conducto que estaba ahí, el conducto palatino, que estaba olvidado. Instrumentamos, obturamos y colocamos un provisorio para que vaya ya a restaurarse. O sea, ahí rezamos también que no se caiga ese provisorio y que se haga lo antes posible. En un perno, en este caso si va a ser un perno metálico, de vuelta va al derivado, al que nos derivó el caso. Un premolar como este, que vemos que hay un conducto también que es el que, todos son, si se dan cuenta, una infección intraradicular, es un conducto también olvidado, entonces la lesión está de ese lado, sacamos el perno, encontramos ese conducto, instrumentamos y se vuelve a colocar un perno y una corona. Entonces, básicamente, como les digo, es encontrar el problema y tratar de solucionarlo, y siempre prever que un retratamiento lo que tenemos que tratar es de proteger el diente y de que no haya microfiltración. Entonces, cuanto antes restauremos, mejor. Acá sacamos el perno, hicimos toda nuestra desinfección, remoción de material anterior con cualquiera de las técnicas que les dije antes. A mí me gusta usar mucho ultrasonido al comienzo, sistemas reciprocantes después, manual, o sea, una mezcla de todo, con tal de que consiga limpiar todo, activar con diferentes sistemas la solución irrigadora. Cuando consigo, estoy segura, si no estoy segura que conseguí una desinfección completa, coloco una medicación intracanal, y si estoy segura, obturo la misma sesión y me encargo de que esa restauración se trate de hacer por lo menos en lo posible, lo antes posible.
Este es otro caso que que son complicaciones ya, vamos a decir, del retratamiento. Este es un caso que le habían tratado, le hicieron un tratamiento de conducto y le colocaron un perno de fibra. La paciente se cayó de la piscina y se rompió el diente y por ende el perno también. Entonces, al tratar de remover, me dice la doctora que ella cree que perforó y que por favor si podía solucionar, ¿verdad? A ver qué es lo que pasó. Entonces esa es la forma como llega al consultorio, ¿verdad? Todo inflamado, ¿verdad? Todavía hay un pedazo enterrado. Usamos el láser Picasso para tratar de cauterizar ese tejido alrededor con un aislamiento modificado, ¿verdad? El diente está ahí un poco enterrado. Entonces, limpiamos un poco esa restauración y ahí podemos ver que está el perno en el lugar que debe estar y hacia adelante está la perforación. O sea que al tratar de remover el perno, vamos a decir, nos equivocamos, o sea, se equivocó de lado y se fue hacia vestibular. Ahí yo no entendía tanto porque estaba el perno adentro, entonces dije, ella sacó el perno, porque ella me había dicho que ella tallando para el perno nuevo perforó, bueno, en fin, ella quiso tallar, pensó que sacó todo el perno y al tallar se fue a otro lado. Entonces ahí sacamos el perno, que pueden ver en la tercera imagen, el perno de fibra con ultrasonido girando alrededor, se ve ya la gutapercha, que ahí pueden ver, está la gutapercha, y hacia adelante, ahí se nota mejor, ya que se puede ver por vestibular la perforación. En este caso yo opté porque está bien en cervical la perforación, se veía bien, entonces yo directamente tapé con una torunda de algodón y obturé el conducto, y sacamos después de hacer el conducto una tomografía para ver a qué nivel estaba, porque si saben, ¿verdad? Si está muy acervical, si es que no hay hueso, como en este caso, por ejemplo, que no había hueso, está en directo en contacto con la encía, puede causar una necrosis, ¿verdad? de la encía, colocar un material, por ejemplo, un MTA o un biocerámico. Entonces acá como vimos que está bien cervical, que no hay hueso, está ahí, entonces colocamos directamente un ionómero. Entonces pueden ver, ahí hicimos la tomografía, vimos que está bien, entonces no hace falta un biocerámico, a ese nivel no se justifica. Entonces colocamos ahí limpiamos la cavidad con clorhexidina, colocamos un ionómero, y bueno, ahí está la secuencia, cómo llegó, cuando hicimos el conducto, cuando obturamos, y yo obviamente ya le tallé para que haga la impresión de perno, para que justamente evite no volver a sacar ese ionómero que yo coloqué, y le colocamos un provisorio para que ahí directamente ya vea si se hace una extrusión ortodóntica, si se hace un aumento corona, o si es que coloca ahora ahí un perno colado, ¿verdad? Ya volvió al que nos derivó el caso, pero solucionamos el problema, que era una perforación y remoción de perno para retratar y acceder al conducto radicular. Casos como esto también, si ven en la parte de perforaciones, el 70% de las perforaciones ocurre durante el tallado de perno. Este es un caso también que me derivaron que tratando de sacar ese perno de fibra, a mí me dijeron, doctora, te envío antes de que perfore. Entonces dije, bueno, dale, genial. Cuando yo llego, yo meto la lima y ya la paciente, ¿verdad? Me muestra, y yo ya sentía, cuando uno mete la lima se siente como blandito, ¿verdad? No es que se siente el tejido duro. Entonces se estaba yendo a otro lado y sentía al otro lado, toc, 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 así como que tocaba, y a un lado algo así como esponjoso, que es hasta ahí donde va la lima, que era bien cervical. Entonces saco otra angulación y bueno, ya me dijo antes de que haga una perforación, pero cuando veo la tomografía me doy cuenta que pueden ver ahí, estaba hecha ya la perforación a nivel cervical, bien adelante. Entonces ahí se puede ver que la perforación está, este es un video, bien acá, y está atrás el conducto y adelante está esa perforación, es como que tiene dos conductos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, vemos con la tomografía y vemos dónde está esa perforación, vamos guardando las fotos, está bien a nivel cervical, vemos de diferentes lados, porque yo también le quería mostrar a ella, antes que me diga que yo perforé, porque ella me dijo, te envío antes de que haga una perforación, pero ya estaba perforado, ¿verdad? Entonces, le enviamos, empezamos a ver dónde estaría el conducto y dónde está la perforación.
Entonces por eso es que marco como 2 conductos, y pueden ver, yo marqué perforación, entonces para ver cuánto puedo medir, ¿verdad? A qué nivel está, ver cuánto tiene el diente, ver cómo va a ser. Ahí incluso en la 3D se puede ver, ven ahí en dónde está esa perforación, para ver cómo va a seguir mi plan de tratamiento, y sigo haciendo lo mismo que ya les había mostrado con este software. Entonces llego hasta el conducto, ya encontré el camino, ya vi dónde está la perforación, y sello esa perforación y coloco un perno de fibra en la misma sesión. Porque me es mucho más fácil, porque estaba bien cervical, sellar con gutapercha, solo que ahí no se ve, ¿verdad? Porque están muy radiopacos los dos, pero está sellado con gutapercha hasta un nivel, y después está un perno de fibra con mucho cemento para que rellene todo ese espacio, y ese espacio, esa perforación está sellada directamente con ionómero porque está bien cervical. Entonces yo no llegué a sellar con MTA ni nada. Cuando está bien cervical, sello esas perforaciones con ionómero. Casos así, de retratamiento, me dijeron, ay, un retratamiento, se fracturó un canino, 5 minutos. Yo dije, ah, qué fácil, pero cuando uno ve en el microscopio no es tan fácil, ¿verdad? Este canino se había roto, se había fracturado un perno de fibra bien adentro. Entonces con el microscopio puedo ver, ven ahí la diferencia de color. Ahí puedo usar puntas de ultrasonido como esta que ven ahí, o puedo usar las fresas de Muntze, que son pequeñas y que entran bien para ir desgastando esa zona que pueden ver, para yo tener acceso al conducto. Entonces puedo hacer con esas fresas que son redonditas, puedo ir desgastando ese perno, porque ahí yo ya, si voy a desgastar alrededor para sacar, puedo desgastar un poco de dentina alrededor. Entonces lo ideal es ir desgastando ese perno, aflojando para que no desgastar tanta dentina alrededor. Entonces voy desgastando para tener acceso a ese conducto y poder retratar a un aislamiento modificado para obturar ahí, como pueden ver, en ese conducto, y que vaya de vuelta al rehabilitador para ver ahí qué hará, si hace su aumento, si hace su perno colado. Pero es un diente que sí, cuando me mandan derivadores, yo siempre les pido que me manden dientes que ya fueron evaluados, la parte restauradora sobre todo, para que no sea que yo haga un tratamiento que no se puede, de un diente que no se pueda restaurar, o que tarde mucho en esa restauración. Entonces, habíamos dicho cómo remover esa gutapercha. Podíamos remover con diferentes sistemas, también medios mecánicos, que serían esas limas que hablamos, pueden ser medios térmicos, que serían las puntas de ultrasonido que hablamos, o medios químicos, que serían los solventes. Particularmente me gusta una combinación. Uso todo, de todo. Si alguien tiene una pregunta porque veo ahí algo, me puede avisar, porque no sé, no puedo leer desde acá. Entonces, ya habíamos hablado de cuáles serían esas técnicas para remover la gutapercha. Es la que ustedes prueben, la que les sirva, funcione en sus manos, y la que estén anímicamente, ¿verdad?, con ganas de usar. En casos como estos, que tienen una curvatura, con mucha paciencia, con limas precurvadas, conseguimos alcanzar esas curvaturas. Lo más difícil, y que yo anoto siempre que hago un retratamiento, es conseguir patencia. Es algo que yo le pongo un asterisco cuando yo hago un retratamiento, porque otra de las preguntas es, ¿cuántas veces retratar? ¿Verdad? Si yo retraté un diente, generalmente me animaría a hacer un retratamiento si yo justamente veo ese asterisco, que es que yo no conseguí hacer patencia, y creo que tal vez en un nuevo intento pueda conseguir, ¿verdad? Porque a veces el paciente, ¿verdad?, estuvo muy ansioso, no me dejó, bueno, tuvimos que cerrar porque el paciente se cansó, o algún X motivo. Entonces haría una vez más, pero es un ítem que para mí es un punto, un factor a tener en cuenta para el éxito del tratamiento. Entonces algunos puntos más desafiantes vendría a ser la patencia, que le pongo mucho esfuerzo, a veces EDTA, las limas Epilot, para este caso, por más que pueden también causar un desvío o algo, en limas especiales, mucho énfasis, porque para mí es un punto muy importante en el retratamiento, conseguir patencia. Casos como esto, por ejemplo, que llega, que antes había dicho que uso medicaciones, para entrar un poco en detalle, tiene una fístula, una restauración ya que se nota que está filtrada porque ya está oscura, ya está mal. Entonces, cuando colocamos medicación, cuando vemos este diente que
yo a veces le digo, es una cochinada, ¿verdad? Está sucio por todos lados, vemos negro. Yo lo primero que hago es lavar igual, con un ultrasonido trato de remover aunque sea algo de la cámara para tratar de ver aunque sea ese piso que en algún momento me imagino que va a ser blanco, que quiero que sea lo más claro posible. Me gusta usar esa punta que es una diamantada inactiva, me gusta usar la de Satelec realmente en esto más que nada porque en molares superiores e inferiores porque es más corta que la de Helse, entonces entra mejor en la boca, sobre todo para la parte mesial de los conductos o las vestibulares, que la de Helse a veces es un poquito más larga y a veces depende de la apertura de la boca, me cuesta. Pero vean esto, o sea, es una agua, y le estoy diciendo a mi asistente, pero es una como el libro, está muy sucio, por no decir que está muy cochino, ¿verdad? Entonces, hago todo lo que puedo para desinfectar esto, mucha irrigación, mucha limpieza, hasta que quede, como le dije ahí, por lo menos un poco más pulcro. En casos generalmente de retratamiento, intercalo, como ven ahí, EDTA con hipoclorito cada tanto. Uso muchas jeringas, si me preguntan cuánto, irrigo mucho entre cada instrumento, entre cada momento, cada vez que puedo, sobre todo casos así. Ayuda muchísimo también a remover esa gutapercha, esa suciedad. Esta es un microexcavador, como una micro cucharita que trae también el kit de Terauchi, ¿no? Que tiene una angulación que hace que pueda desprender justamente como en esos pedazos, esas gutaperchas que están pegadas a la pared. A veces con el ultrasonido, con la punta, la Clear Sonic o la Flat Sonic también se puede, pero hay veces que no engancha y esta es como fantástica. Yo le amo. Ven ahí como sale todo sucio, o sea, sale contaminado, entonces pongo muchísimo énfasis en la desinfección. Para desinfectar puedo usar cualquiera de estas herramientas, como siempre le digo, depende mucho de lo que tengan, de lo que les guste, de lo que estén de humor. La IriSafe, la IriSonic, pueden usar los Finisher R, que son las XP Endo Finisher R, las Easy Clean, Endo Activator, EQS. Generalmente estos son los sistemas que yo uso y a veces uso combinado y todo. A veces uso un poco de cada uno, a veces le saco la ventaja, de repente uso mucho ultrasonido porque la limpieza con ultrasonido a mí me parece muy buena para la zona de istmos, para conductos achatados, pero también en las puntas plásticas llegan de repente hasta, tengo esa confianza de poder pasarle contra las paredes o poder limpiarle, pincelarle, por más que no sea tanto el protocolo, pero de cuando encuentro así muy, muy contaminado, las XP, o sea, puedo incluso mezclarle, digo, o sea, dependiendo de lo que sea la activación para limpiar. Imagínense eso, ¿verdad? O sea, en la zona istmos, dentro de la primera activación, como casi no se limpia nada, segunda activación ya se limpia mejor, tercera activación ya algunos sistemas mejores que otros. Entonces, es probar y tratar de mirar con magnificación en lo que nosotros creamos, en que es más, que nos ayuda a una mayor limpieza. Las XP Endo Finisher, solo a modo de comentario, está una foto que me cedió el doctor Carlos Holguín, también se puede usar para remover gutapercha, solo que se usa a 2000 revoluciones por minuto, o sea, RPM, entonces muchos motores no van hasta tanto, incluso más, para que se pueda enganchar y de repente generalmente más son en gutapercha o obturaciones que están poco condensadas, ¿verdad? Donde pueden hacer eso. Una vez que conseguimos toda nuestra desinfección, limpiamos todo, me gusta usar mucho el EDTA en gel, el File Easy que compro en Jumbo y voy adhiriendo las jeringas pequeñas. Uso los quelantes 3 a 5 minutos y bueno, ahora estuve probando mucho en algunos casos el Biocetem, que es un hidróxido de calcio biocerámico. Ahí pueden ver, entonces coloco en uno de los conductos. Como es un conducto que básicamente están comunicados, sale la medicación por los otros conductos, relleno todos los conductos y espero una semana hasta la siguiente sesión. Se remueve fácil, igual que el hidróxido de calcio, o sea, no fácil porque realmente ni un sistema de la literatura dice que remueve completamente, pero lo más que podamos con cualquier sistema activado acá con el EQS, puede ser con ultrasonido, igual siempre se usan limas manuales para sacar hasta que quede blanco, hasta que las limas salgan sin polvo, sin nada.
Y una vez que removemos, entonces generalmente las medicaciones yo uso por 7 a 15, a 10 días, en lo normal si uso para que haga un efecto, ¿verdad? Hasta 15 días. Y como ven acá, obturé con el Biosealer, que es un cemento biocerámico, y lo que yo muestro acá es que cuando yo hago la prueba del cono, que ya está con el cemento ahí, no hay extravasación de cemento. Sin embargo, cuando hago la condensación y la compactación, vemos que ahí el cemento extravasó, ¿verdad? O sea, la extravasación no es para mí mi objetivo, sino es una consecuencia de la técnica muchas veces que estamos utilizando. Otro caso para ver cuando usamos medicación, cómo usamos, ¿verdad? Son casos que ahora está usando mucho biocerámicos. Un caso de una paciente que le cambiaban la restauración pensando que eso era lo que estaba dando problema, que ella decía que sentía un poco de dolor, que estaba raro el diente. Entonces vemos y realmente en la tomografía tenía un proceso súper grande, o sea, ya era un proceso crónico de mucho tiempo, una lesión. Entonces, sí, estos casos también decidimos colocar hidróxido de calcio, ahora cuando son ya dientes de repente muy grandes, voy a saltar un poquito porque las tomografías ya vieron la primera parte que se ve la parte grande del proceso. Básicamente hago lo mismo en todos los que vean las tomografías, tengo mucho, o sea, voy a tardar en mostrarles, pero básicamente siempre es lo mismo. Entonces vemos, cuando empezamos a desobturar, esto desobturamos con un sistema reciprocante, apenas empezamos a desobturar, no voy hasta la longitud de trabajo con los reciprocantes, sino voy entrando de a poco. Y antes de entrar con los reciprocantes, siempre un poco ultrasonido para reblandecer esa gutapercha. Entonces, cuando ya apenas hay un camino donde esa pus está ahí hace mucho tiempo, está molestando, entonces empieza a drenar. Cuando dreno yo lavo, sigo instrumentando, sigo lavando, trato de que eso vaya drenando, coloco incluso aspiradores, dejo con hipoclorito, voy haciendo. Incluso acá también tiene, si pueden ver ahí, una pequeña fisura que no invada el conducto, por eso decidimos también observarla, pero es una fisura que está ahí que al documentar le explicamos a la paciente y vamos a ir controlando. Dejamos que drene y documentamos bien esa fisura que está ahí. Bajamos las cúspides, tratamos de conseguir la desinfección, colocamos el Biosetemp. El Biosetemp tiene una pequeña radiolucidez, si ven, no es tan radiopaco como a veces el Ultracal o otro, pero nos da una sensación de que pueden ver ahí que extravasa un poquitito de medicación y es como si es que no se ve la luz del conducto. Medicación, me gusta usar Ultracal, Metapaste, Biosetemp, o sea, cualquier pasta de hidróxido de calcio. Y en la siguiente sesión, entonces, obturamos y ahí ya está con la restauración final. Vamos a ver cuando, en otro caso, les voy a compartir la tomografía postoperatoria que le tengo que llamar a control ya dentro de poco. Y bueno, son casos como este también que colocamos la medicación intracanal. Normalmente no molesta esa medida, ahí ven que extravasé incluso bastante, normalmente no molesta, hay casos que sí, ¿verdad? Hay una pequeña, como una periodontitis, se comporta como, ¿verdad?, una inflamación en ese momento, si es que hubo pus, esa pus no tiene dónde salir. Yo siempre le explico que ahí es donde vamos observando, como le digo siempre, un retratamiento es como una caja de Pandora o como un nido de avispas. Nosotros tocamos algo, está revolucionamos ahí, no sabemos cómo esas avispas van a salir disparadas, empieza a moverse el avispero y hay veces que nuestro cuerpo está preparado para batallar y hay veces que no, ¿verdad? Este era un paciente que él, justamente ese diente empezó a traer problemas, que decimos que ya era una lesión de hace rato, pero cuando él se enteró de su hija tenía un pequeño, le estaban diagnosticando una enfermedad. Entonces él empezó a bruxar más, empezó a apretarse, empezó a sentir más ese dolor y estuvo molesto unos días con ese hidróxido de calcio que extravasó un poco, pero fue controlado medicamentosamente. Yo no necesité remover ese hidróxido de calcio. Y en la siguiente sesión obturamos. Y ya está ahí con su restauración final. Para remover el hidróxido de calcio, remover a veces estas suciedades que encontramos, como en este caso, ¿verdad?, que para hacer ese retratamiento me gusta usar la finisher, le dije, y hay veces que coloco, como en este caso, en donde no debería, ¿verdad? La finisher se me quedó trancada en la zona istmo porque empecé a mandar un poco hacia esa pared porque veía la suciedad hacia ahí.
no estaba indicada, entonces con un ultrasonido, por suerte ahí conseguimos remover ese espacio y bueno, ya aprendí que no está indicado, la finisher tiene que estar libre para que se adapte, ¿verdad?, a las paredes, porque es una lima que me acuerdo las primeras veces que usaba y mi marido pasaba y me decía, ¿por qué usas esa lima que se está por romper? Porque es una lima realmente muy flexible que se adapta a la anatomía del diente. Entonces dejar libre. Y bueno, ahí en los casos, como les había dicho, hacer provisorios de acrílico cuando es necesario. La desinfección es lo que pierdan tiempo si es así, o sea, déjenle con el hipoclorito actuar, con las puntas de ultrasonido hasta que sientan que salga limpio. Casos de perforaciones, como ya les había dicho que tengo muchísimos casos para compartir, sellamos la perforación. Este es un caso interesante más porque sellamos la perforación que tenía por vestibular, hicimos el tratamiento de conducto y apareció así la paciente. Ya tuve experiencia de casos, como les había dicho, por eso miro a qué nivel está esa perforación, porque si no hay hueso, como en este caso que está la tomografía, muchas veces el material está en contacto con la encía y causa una ligera, o sea, una lesión como esa, que directamente no se hace nada, se acompaña y es totalmente reversible. Entonces hicimos el conducto, incluso colocamos el PER, ¿no? Igual la paciente elegimos eso, vamos a ir controlando, que no se preocupe, seguimos con nuestro tratamiento y fuimos acompañando con los días cuando ya vemos que ya después eso vuelve a la normalidad, cuando se ve ya el amarillito que ya se está volviendo a formar la encía, que eso actuó como un cuerpo extraño, ¿verdad? Que causó una necrosis totalmente que regredió sola. Vamos acompañando, directamente no hacemos nada, le tranquilizamos al paciente y seguimos con el tratamiento. Es totalmente asintomático, por suerte. Se va complicando entonces los tratamientos, ¿verdad? Este es otro caso que le habían hecho un retratamiento y lo mismo al hacer la raíz palatina, vamos a ver, se desvió y no conseguía volver al conducto porque ya se va a la perforación, o sea, se va al desvío y no consigo volver al conducto. Entonces ahí nosotros vemos dónde está el desvío y vemos hacia la otra pared la gutapercha que está bien escondidito, está, vamos a decir, tapada en dentina. Entonces ahí donde yo le sigo al rosado, a lo que es la gutapercha, para poder desobturar todo ese conducto. Entonces tengo bien identificado, por suerte se veía perfectamente dónde está uno con el otro. Voy removiendo con una punta de ultrasonido lisa y lo que después a la hora de obturar, yo en este caso también el problema era la raíz palatina, la que me han enviado, o sea, después tenía otro problema, pero yo me enfoqué ahí porque ella fue derivada por esa perforación, lo primero que hice fue eso. Y en este caso decidí hacer una parte, vamos a decir, un tratamiento selectivo, o sea, yo me enfoqué primero, dije voy a hacer en esta parte de la raíz palatina, que es la más complicada, y después me voy a enfocar en el resto. Entonces ahí yo sellé esa perforación con un putty de endosequence, un biocerámico, voy compactando, o sea, llevé con el compactador de MTA, con el aplicador, y voy condensando con conos de papel, y después obturé, como ven ahí, el cono de gutapercha, el resto del conducto con gutapercha. Entonces yo ahí, en esa sesión, realmente solo obturé el conducto palatino, sellé con una resina, para después enfocarme en lo que sea, ahí mismo ya ven, el cuarto conducto, que tampoco habían todavía encontrado, porque comenzaron con el palatino y ya no continuaron el resto, para después enfocarme en el resto de los conductos. Se va complicando, ¿verdad? Quieren hacer retratamiento y bueno, se fractura un instrumento, entonces tenemos que remover instrumentos. Les recomiendo el kit de Terauchi. No se arrepienten, yo soy compradora compulsiva de cosas de endo, pero realmente el kit de Terauchi tiene unas herramientas fantásticas que nos facilitan la endodoncia. O sea, yo llevo una endodoncia sin estrés. A mí me gusta tener las herramientas ideales, le digo, me encanta, es mucho más sencillo todo. Yo veo el instrumento, tiene unas puntas de ultrasonido, les voy a mostrar algunos instrumentos que son súper, ayudan muchísimo en casos de instrumentos fracturados. Este otro caso que me derivaron porque tenía 3 instrumentos fracturados y no podían hacer porque no tenían microscopio, entonces me derivaron porque trabajaba con microscopio. Era un médico, me acuerdo que él decía que sí pasaba por el aparato de rayos, no, pasaba por el aeropuerto, él tenía miedo que las limas se le vayan al corazón, entonces que quería que se le saquen las limas, ¿verdad? Entonces, bueno,
llegó al consultorio con el kit de Terauchi y las ayudas de los loop y de los instrumentales. Sacamos los instrumentos en 2-3 sesiones, y no fue nada fácil porque uno de los instrumentos se me partió a la mitad y se quedó allá en la puntita, como pueden ver, que fue el que más me costó sacar. Pero bueno, lo conseguimos. Yo a veces le digo al paciente, mira, dame una sesión más que vamos a sacar, pero necesito que me ayudes. Entonces el paciente también colabora y está, ¿verdad?, pendiente. Hay veces que el paciente ya se muestra ansioso y no nos deja trabajar. Entonces yo hay veces que le digo, necesito estos pacientes que son más complicados, yo trato de marcar a la mañana, cuando hay mejor luz, cuando estoy tipo en mi estado zen, cuando tengo, no sé, más luces para poder hacer sin estrés, así, no a la última hora que lo único que quiero es llegar a mi casa. Este es el kit de Terauchi, que también voy a pasar rápido pero para que vean. Tiene unas puntas fantásticas, abridores, pueden hacerlo de forma casera. Nosotros acá hacemos la gauge, modificamos cortando la punta, hacemos los loops de forma con las Luer, algún día ese es otro tema de instrumentos fracturados. Pero si es que les gusta, a mí me gusta este kit, tiene sobre todo estas puntas de ultrasonidos que tienen como unas concavidades de 6 horas, 12 horas, entonces entran en el costadito del instrumento, crean espacio sin taponarle para poder centrarle y poder remover ese instrumento. Tiene unos microexploradores, tiene una trefina como para que haga lugar. Entonces realmente, si es que no lo probaron, es saladito, dura mucho, se pueden comprar por separado las puntas. Esas puntas de ultrasonido son las que yo más compro, las otras duran, y los loops también se rompen, se cambian muy fácil. Tiene un método de utilización que seguro algún otro día podremos hablar de instrumentos fracturados. Y bueno, y siguen las complicaciones. Esta es otra complicación que ya sí, tratando de remover, les dije, me gusta usar mucho las reciprocantes, pero a veces también ejercemos un poco de fuerza y bueno, perforé, me desvié hacia un lado. Entonces, uno de los conductos obturé completamente con MTA. El otro está con gutapercha del modo convencional. Más casos complicados, como les dije, en retratamientos que al tallar el perno o al tratar de remover se hacen perforaciones. Estos son casos del instituto, curso del posgrado, que hacemos lo mismo, sellar la perforación con MTA, hacer una obturación con gutapercha y colocar el perno en la misma sesión. Muchos casos como esto, que bueno, este es un pronóstico un poco reservado, pero en los cursos siempre tratamos de salvar dientes, ¿verdad? Sobre todo cuando son dientes anteriores y están en control, ¿verdad? Ya veremos cuando vuelvan a ver qué tal siguen. Casos que a veces, ¿cómo se diagnostica un biofilm? Bueno, un biofilm es muy difícil de diagnosticar si esto falla, por eso generalmente le atribuimos a cuando ya hicimos todo y no mejora, le atribuimos a un biofilm apical, donde nuestro tratamiento sí ya sería quirúrgico, un retratamiento quirúrgico, como este es un caso de un paciente que siempre le molestaba, estaba con dolor, siempre drenaba, se le hinchaba cada tanto el diente, tomaba antibiótico y bajaba, hasta que vino, removimos toda esa obturación que tenía, medicamos, ahí pueden ver que se me fue hasta la nariz, parece un signo de interrogación mi medicación intracanal, obturamos y volvió, por coincidentemente después de unos años, le vi en la sala de espera, le dije, veníamos a sacar una radiografía, siempre trato de llamarle realmente a cada 4 o 5 años a un control, y vi que estaba exactamente igual, no mejoró nada, solo que él sintomáticamente estaba fantástico. Él me dijo, yo le dije que ahí quería hacer una cirugía, que ahí estaba, esa lesión no mejoró, que está igual, incluso nada, ni siquiera un poco más chica como para decir que mejoró. Entonces que quería hacer una cirugía, ¿verdad? Le expliqué todo, le mostré la tomografía, pero él no quiso porque nunca más le molestó, que él prefería esperar. Entonces ahí, bueno, son los casos que nosotros declaramos como que hay una presencia de, puede ser una infección intrarradicular, como puede ser una extrarradicular, cuando ya hicimos un retratamiento y ya estamos seguros que hicimos bien o que, no sé, ¿verdad? Creemos que podemos muchas veces, ya vamos a la parte de cirugía, de un retratamiento quirúrgico. Y bueno, el pronóstico, volvemos al caso que comenzamos, entonces es alto, es bueno, tiene una buena supervivencia, perdón. En estos casos entonces le hicimos al paciente,
conseguimos el éxito en esos casos, o sea, están por lo menos bien, ya están rehabilitados. Los 2 dientes que están en naranja en control, uno ya está fracturado, se hace el implante creo que la semana que viene, así que ya les tendré actualizado después con esta tomografía. Si bien somos especialistas en salvar dientes, hay veces que también tenemos que saber que hasta dónde llega nuestro punto, ¿verdad? Es lo que nosotros ya decidimos salvar son esos dientes, que es el premolar de abajo, el central, el molar, como les dije, los otros 2, ya en su momento dijimos que era un poco complicado, que yo no creo que con un retratamiento no quirúrgico pueda conseguir el éxito, y efectivamente uno ya antes de que hagamos nada, pudimos corroborar que esa raíz a nivel del molar, que ven que tiene el perno más largo que está al lado del premolar, está fracturada, entonces esa ya sí va a implante. Y esos son los casos que nos hacen reflexionar un poco y ver. Entonces, unos mensajes para la casa, disculpen que les hablé así súper rápido porque quería compartir tantas cosas con ustedes, que la única forma era hablando rapidísimo. Espero que igual se haya entendido, que les haya gustado. Unos cuantos mensajes para la casa. Es juntar toda la información necesaria para determinar el plan de tratamiento. Siempre optamos de lo más conservador a lo más invasivo, por último. Tener en cuenta el acceso al conducto, esa localización, situación anatómica, prótesis, calidad del tratamiento del conducto anterior, situación periodontal, o sea, todo eso realmente tener en cuenta y no hacer como a veces estamos acostumbrados a que el paciente está sentado y entramos a un modo automático a hacer el una cosa tras otra, sino hacer un plan de tratamiento y tener en cuenta para ofrecer algo diferente. Retirar la lesión periapical sin remover la causa no soluciona el caso. Recordar que un retratamiento es un tratamiento difícil, a veces estresante, cuando se desafía como un desafío, yo creo que no. Sujeto a riesgos cuyo éxito dependerá mucho del conocimiento, habilidad, persistencia del operador y colaboración del paciente. Debemos intervenir solo cuando somos capaces de mejorar las condiciones. Y así a modo de esto que me hace acordar, nomás era lo mismo yo, que todo se va entrenando y aprendiendo. Yo ahora con la pandemia comencé con lo que es ecoaventura, con lo que es bici. Nunca en la vida pensé que iba a hacer. Yo le decía a mi marido, no, no, hasta que uno se va probando y se vuelve un desafío y como que quiere más y va entrenando, pero también, ¿sabes? Yo le pregunto a veces a la entrenadora, vos decís que puedo 50K, voy a aguantar. Y ella me dice a veces, ¿sabes que no, Pati? Tenés que entrenar más, tenés que hacer, me paso de la rutina y bueno, y es lo mismo con los retratamientos, ¿eh? Nosotros ir entrenándonos es un desafío, es así, uno se siente contento cuando lo logra y bueno, es ofrecer lo mejor y saber cuando no podemos, ¿verdad? Tampoco arriesgarnos, así como al hacer una carrera no me voy a ir a deshidratar, a morir, ¿verdad? Entonces lo mismo, es un retratamiento. Cuando no podemos, tener la humildad de decir, ¿verdad? Creo que no, y nos vamos a algo, intercambiar opiniones. Yo también tengo casos que a veces les mando a varios amigos, colegas, a ver otra opinión, a ver qué piensan, qué harían, en casos así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. A ver si es que mis moderadores me hablan, si hay alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias por su brillante exposición, de verdad que fue muy enriquecedora. Agradecemos a todas las personas presentes, realmente tuvimos muchísimas personas conectadas, tiene bastantes saludos. Particularmente yo lo había escuchado anteriormente cuando estuvimos en la jornada con el doctor Alejandro y realmente siempre hay algo nuevo que aprendemos. De verdad, de mi parte y de parte de todos los EBN, felicitaciones. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que vamos a leer. Genial. Doctora, en la primera pregunta, ¿considera realizar retratamientos selectivos en alguno de los casos? Preferentemente no, pero sí ya los realicé cuando se ve una complicación y tenemos que salvar el diente y está muy complicado, de repente sacamos el perno de una raíz solo mesial, si el problema creemos que podemos solucionarlo con eso solo, sí, bueno, me arriesgo sabiendo el paciente también y viendo qué es lo que nos queda, ¿verdad? Pero preferentemente haría todo el tratamiento de conducto de todos los conductos.
Ok, gracias, doctora. En otra de las preguntas menciona felicidades, doctora, excelente plática. La pregunta es, ¿cuál antibioticoterapia y AINES de preferencia en los casos que presentó? Saludos desde Bolivia. Bueno, así como ven ahora, cada vez menos antibiótico por suerte, siempre trato de hacer local. Siempre digo, ayer 2 casos, que bueno, para los que están habré compartido en Endociencia Latino, también con algunos, llegaron con la cara así, que parece, ¿verdad?, hinchada, todo, y me dicen, no, pero hay que darle antibiótico antes de abrir. Le digo, para mí siempre el tratamiento es local, es abrirlo y solo si presenta signos o síntomas de fiebre o algún problema, alguna profilaxis que necesite, yo le doy antibiótico-terapia. Generalmente mi tratamiento es más local y controlar el dolor, sí, ¿verdad?, la molestia, dependiendo del paciente, si es alérgico a AINES o no, pero generalmente con ibuprofeno, paracetamol es lo único que receto. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis. Aquí tenemos una pregunta del doctor Juan Saavedra. Le mandamos saludos, que es uno de los padrinos de EBN. Y que cómo se llama el software de planificación endodóntica y análisis de tomografía que usa. Y también la felicita por su ponencia. Gracias. Es el 3D Endo de Sirona. Ya. Chévere. Otra pregunta que tenemos, preguntan qué prefiere utilizar, si utiliza hipoclorito de sodio o clorhexidina en los casos de retratamiento. Hipoclorito. Ya pasé mi etapa de clorhexidina mucho tiempo y me quedo con el hipoclorito. Ya. Y bueno, Doc, vamos a hacer, yo voy a hacer la última pregunta y no sé si Maite tendrá otra pregunta, que por cuánto tiempo utiliza la medicación con hidróxido de calcio. 7 a 10 días máximo. O sea, si es que lo uso como medicación para que me ayude como coadyuvante en vamos a decir, para la infección, 7 a 15 días es suficiente. Si es que lo uso como barrera física, porque no me dio el tiempo, pero tengo que terminar mañana, igual lo puedo abrir mañana, si es que lo uso como barrera. Depende del objetivo que use esa medicación intracanal. Ya. Muchas gracias, Doc. Maite, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo mencionó que se llama las pinzas para retirar conos de plata? Se llaman pinzas Schleigler, se escriben. Les voy a escribir acá para que sepan, te mando ahí. Pero pueden poner en internet pinzas para remover conos de plata y les sale ya la pinza de Stieglitz, pero Stieglitz se escribe. Les voy a escribir acá al foro. Ahí fue. Listo. Pues muchas gracias, doctora. Habían más preguntas que fueron contestadas conforme la plática. Agradecemos por profundizar en el tema, atender las dudas y preguntas de los participantes. Usted ya forma parte de los Endo Buenas Notas. Gracias a los doctores que nos acompañaron hasta el final. Y quiero invitarlos a que sigan al grupo de Facebook, compartan sus casos clínicos. Recuerden estar atentos a la siguiente sesión, el día 3 de abril, con la doctora Karin Hamid. Y recuerden que todos somos Endo Buenas Notas. Que pasen buena noche. Hasta luego.